Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien y vamos con una nueva clase. Esta vez cambiamos de época. Vamos a cambiar desde la Edad Media a la Edad Moderna. Para que ustedes se ubiquen en el tiempo, yo les puse en el trabajito práctico que ustedes van a encontrar en el Classroom, los ubico con la línea de tiempo, nuestra vieja amiga. Van a encontrar en amarillo, la franja que está amarillita, la Edad Moderna. ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? Empieza en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, como lo conocemos nosotros. Hay algunos historiadores que dicen que en realidad no empieza en esa fecha, sino en 1492 cuando se descubre América, pero es más o menos lo mismo, son fechas muy cercanas y para el caso es exactamente lo mismo. Y se termina con la Revolución Francesa en 1789. Entonces, tenemos unos siglos con algunas características muy similares. Esta vez vamos a comenzar a ver cuáles son los cambios que se producen en esa edad moderna. Para eso yo les puse en el trabajito una serie de gráficos. En la edad moderna van a encontrar una serie de cambios muy importantes que van a configurar lo que es nuestra sociedad actual, nuestra sociedad en la que vivimos hoy en día. Entonces, está caracterizada ¿por qué? Por movimientos que se llaman, un movimiento que se llama humanismo, otro movimiento que se llama renacimiento, por el surgimiento de algo que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que es el capitalismo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y por la existencia de monarquías centralizadas, o sea, monarquías fuertes. La figura del rey es una figura muy importante. Bueno, ¿cómo se configura todo este mundo moderno? ¿Cómo empieza a configurarse? En principio se empieza a configurar cuando el siglo XIV, ustedes se acuerdan que en el siglo XIV habían ocurrido muchas desgracias, habíamos visto una pandemia, una epidemia terrible, la peste bubónica, que mató muchísima gente, habíamos visto muchas guerras, muchos movimientos de campesinos. Cuando la epidemia se acaba y cuando esos movimientos de campesinos acaban y la gente empieza a recuperarse, empieza a haber un nuevo crecimiento demográfico, o sea, crecimiento de población. Se comienzan a extender las tierras de cultivo, comienza a haber más tierras para cultivar, más bocas para alimentar, mucha gente comienza a estar más saludable y se renueva y se revitaliza lo que es el comercio. El comercio es la venta, compra y venta de mercancías de ciudad en ciudad. Todas estas situaciones hacen que nazca una clase social que ya había nacido en la Baja Edad Media. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el comercio se había empezado a revitalizar ya en la Baja Edad Media? En el siglo XIV se frena todo por estas desgracias que sufre Europa. Y en el siglo XV comienzan a revitalizarse todas esas cuestiones que habían empezado antes de las desgracias del siglo XIV. La cuestión es que en el siglo XV comienza a haber un crecimiento económico bastante mayor y la clase social, que eran los que comerciaban, se hicieron muy poderosos, ganaron muchísimo dinero. ¿Quiénes tenían más dinero en esa época? Los que tenían más dinero eran los artesanos y los comerciantes. ¿Quiénes eran los artesanos y los comerciantes? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que eran los burgueses? Aquellos que vivían en las ciudades. Si estuviéramos en clase presencial, se los hago decir 20 veces todas las clases. La burguesía eran los comerciantes y los artesanos. Son los que viven en las ciudades, son la clase más importante porque es la que maneja dinero. Los campesinos no manejan dinero, los campesinos cultivan, dan de comer a todo el mundo, pero intercambian generalmente sus cosechas por lo que necesitan con los artesanos. En cambio, los comerciantes que van de ciudad a ciudad, que son los que venden los productos que hacen los artesanos, son los que realmente tienen dinero. Y como esos comerciantes y esos artesanos comienzan a pagarles tributos directamente a los reyes y no a los señores feudales, comienza a fortalecerse el poder del rey.
Cuando esos comerciantes y esos artesanos comienzan a ganar dinero, decimos que surge el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es la economía basada en guardar dinero, en la existencia de capital. ¿Qué es el capital? Es el dinero que se guarda y que se gana y que nos queda como ganancia neta sin tener que pagar impuestos, sin tener que pagar la comida que comemos o todo lo que necesitamos para vivir. Cuando la gente empieza a generar ganancia, decimos que empieza a generar capital. Y esos capitales son los que se van a empezar a guardar en los bancos. Acuérdense que habíamos dicho que los judíos eran en general los banqueros en las ciudades y que eran los que prestaban también dinero, los que manejaban o guardaban el dinero de esos comerciantes y esos artesanos. Entonces, la economía capitalista nace gracias a la existencia de dinero y nace en manos de las clases sociales que viven en las ciudades, que son los burgueses, los comerciantes y los artesanos. Judíos o no, porque en realidad los judíos también eran burgueses. Algunos se confundieron en los trabajos anteriores, pensaron que los judíos eran una clase aparte. No, son una religión aparte, pertenecían a una religión que no era la católica, apostólica nuestra, pero que en realidad tenían más libertad para manejar el dinero. Entonces surge lo que llamamos capitalismo en manos de esta gente. Esta gente va a ser la que le preste dinero a los reyes. Los reyes van a ir acumulando así más tributos, más poder. ¿Y qué van a ir haciendo? Bueno, le van a ir sacando el poder a los señores feudales. Como tienen dinero, pueden tener un ejército más grande. Como pueden tener un ejército más grande, van a tener mayor poder que los señores feudales. Y además de tener un ejército más grande, tienen la capacidad de impartir la justicia y de crecer mucho más que los señores feudales. Entonces van a ir tratando de unificar los territorios que estaban en manos de los señores feudales y van a ir tratando de fortalecer las monarquías. Entonces, así surgen las monarquías modernas, que nosotros las llamamos absolutas. ¿Por qué? Porque se creía que el poder que tenía el rey venía de Dios, que Dios le había dado su poder para gobernar a los seres humanos. Ellos seguían siendo muy religiosos, igual, por más que la burguesía tenía en sus manos la cultura y el dinero, seguían siendo religiosos. Pero acumularon tanto poder los monarcas que en realidad comienzan a unificar sus reinos, que estaban divididos en pequeños señoríos o feudos. Los fueron unificando. Primero unificaron los territorios. En lugar de estar cobrando peajes cada uno de esos señores feudales para pasar por sus territorios, dejaron de cobrar peajes. Los reyes dijeron, no se cobran más peajes. Se unifican las lenguas. El lenguaje que se hablaba en los distintos lugares dentro del reino, trataban de unificarlo. Se unificaba la moneda. Antes no circulaba la moneda o cada señor feudal podía tener su moneda. En este caso, los reyes dijeron, dentro de mi reino va a haber una sola moneda. Entonces, unificar los territorios gracias a la falta de peajes, unificar la lengua, unificar la moneda, eso significa que el reino se fortaleció y el poder del rey fue cada vez mayor. Pero los reyes no podían gobernar solos. Necesitaron funcionarios. ¿Quiénes eran los funcionarios? Aquellos que le ayudaban al rey a gobernar. Por ejemplo, los que cobraban tributo, los recaudadores de impuestos. Por ejemplo, los jueces que les ayudaban a los reyes a impartir la justicia, porque un rey solo no podía impartir la justicia en todo el reino. Otros funcionarios fueron los que manejaron las relaciones internacionales. Nacen así los embajadores, por ejemplo. Cuando un reino con otro tenía que llevarse bien o tenían que establecer, por ejemplo, cuestiones de límites o ver quién tenía más poder que el otro, muchas veces necesitaron gente que se dedicara a mantener esas relaciones entre los reinos. Las relaciones entre los reinos las mantenían los embajadores, que todavía existen hoy en día entre los distintos países del mundo. Los reyes además establecían uniones entre reinos muchas veces. ¿De qué manera? Casándose entre ellos. Se casaba el rey, por ejemplo, de Francia
con una heredera de un reino alemán y unían ese pedacito del reino alemán con el reino de Francia, gracias al casamiento. Entonces así mantenían las relaciones entre los estados. Además, los reyes también necesitaban consejo para gobernar. ¿Por qué? Porque solos no podían tomar todas las decisiones. Era muy terrible tomar las decisiones solitos. Por eso lo que establecieron fueron parlamentos o cortes que eran los que se dedicaban a aconsejar a los reyes. ¿Quiénes intervenían en esos consejos? Y bueno, gente muy poderosa. Los nobles, que eran los dueños, los señores feudales, dueños de las tierras, gente de la iglesia, eclesiásticos, y poquito a poco fueron incorporando también a los burgueses de las ciudades. ¿Por qué? Porque los burgueses prestaban dinero a los reyes, pagaban impuestos, entonces dijeron, nosotros queremos también tener participación en las decisiones del reino. Esas cortes o esos parlamentos no es que tenían todo el poder de decisión, ayudaban a gobernar, le decían al rey qué es lo que ellos pensaban que se podía hacer o no, pero el rey tenía la última palabra. Por ejemplo, ante cuestiones muy así complicadas, como por ejemplo el hecho de ir a una guerra, les preguntaban el rey a esos señores que integraban los parlamentos o las cortes, y les preguntaba, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer, qué piensan ustedes, ¿tendríamos que ir a la guerra? ¿Tendríamos que pactar una paz con ese reino? ¿Tenemos nosotros razón? ¿Tienen razón ellos? ¿Podemos incorporar un territorio o no? Y les daban su parecer y el rey podía estar a favor o podía estar en contra. Muchas veces las cortes o los parlamentos decían no podemos ir a una guerra porque no estamos en condiciones, no tenemos los soldados suficientes, nos va a ganar la guerra, y hay reyes que se empecinaban y querían ir a la guerra igual, iban a la guerra igual. Entonces, la última palabra siempre la tiene el rey, por eso se llama monarquía absoluta. Finalmente, para terminar, yo les puse en el trabajito práctico un mapa. En ese mapa van a tener ustedes todos los reinos más importantes de la Edad Moderna. Vamos a ver que en España, lo que hoy conocemos como España, hay varios reinos. Está el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, Navarra y Portugal. En Francia más o menos el territorio está unificado como es Francia hoy en día. Inglaterra, en Gran Bretaña, por ejemplo, estaba formado por Inglaterra, por Escocia, por Irlanda. Alemania, Italia, estaban formados por una gran cantidad de reinos, muchos estados muy chiquititos que después con el tiempo se fueron unificando. No les pido que sepan todos los reinos de Europa ni que los memoricen porque es imposible, pero sí los más importantes. Por ejemplo, España, los reinos españoles, que son los que dieron origen después a las colonias americanas. O, por ejemplo, Francia, que tiene muchísima relación con lo que ustedes van a estudiar el año que viene, que es las revoluciones que ocurrieron en la Edad Moderna. Entonces, algunos de ellos los van a tener que conocer mejor que otros. Cualquier problema que tengan, por favor, les pido que me avisen. Cualquier duda para hacer los ejercicios, que son dos actividades muy fáciles. Esta vez se las hice muy fácil. Me preguntan, estoy a disposición de ustedes. Y les mando un beso muy grande.